Durante casi una hora, Brandon Swanson habló por teléfono con sus padres mientras caminaba solo en medio de la noche. Su coche había quedado atascado y Brandon estaba intentando llegar hasta un pueblo cercano para que pudieran recogerlo. Todo parecía estar bien. Sus padres podían escucharlo caminar mientras hablaba con él. Hasta que de repente Brandon dijo, "Oh, shit", y la llamada se cortó. Sus padres intentaron llamarlo inmediatamente. El teléfono sonaba, pero Brandon nunca volvió a contestar. A la mañana siguiente encontraron su coche abandonado. Y había algo todavía más extraño. Brandon no estaba donde creía estar mientras hablaba con sus padres. Comenzó una enorme búsqueda. Revisaron campos, carreteras y ríos. Perros siguieron su rastro durante kilómetros, pero Brandon había desaparecido. Han pasado años desde aquella última llamada y todavía nadie ha podido explicar con certeza qué ocurrió después de esas dos últimas palabras. ¿Qué le ocurrió a Brandon? ¿Qué hizo que la llamada terminara de repente? ¿Y cómo puede alguien desaparecer mientras habla por teléfono con sus propios padres? Esta es la desaparición de Brandon Swanson. Esto es Archivo Omega. Para entender qué ocurrió, tenemos que volver a la noche del 13 de mayo de 2008 en Minnesota. Brandon Swanson tenía 19 años y estudiaba en Minnesota West Community and Technical College. Aquella noche había estado celebrando con amigos el fin de las clases. Ya entrando a la madrugada del 14 de mayo, Brandon decidió regresar a su casa en Marshall. Condujo solo por varias carreteras rurales. Era de noche y aquella zona estaba rodeada principalmente de campos. En algún momento del camino, su automóvil salió de la carretera y terminó atascado en una zanja. Brandon no parecía estar herido y el coche tampoco había sufrido un accidente grave, pero no podía sacarlo de allí. Así que aproximadamente a las 1:54 de la madrugada llamó a sus padres. Les explicó qué había ocurrido y les pidió que fueran a buscarlo. El problema era que Brandon no sabía exactamente dónde estaba. Él creía encontrarse cerca de Lynn, Minnesota. Así que sus padres condujeron hasta esa zona mientras permanecían en contacto con él. Cuando llegaron comenzaron a hacer señales con las luces del automóvil para que Brandon pudiera encontrarlos, pero Brandon no veía ninguna luz. Sus padres tampoco podían verlo a él. Hablaron varias veces intentando descubrir dónde estaba, pero algo no tenía sentido. Brandon estaba convencido de que se encontraba cerca de Lynn, pero en realidad estaba a kilómetros de allí. Brandon comenzó a frustrarse porque sus padres no lograban encontrarlo. Desde donde estaba podía ver unas luces a la distancia y estaba convencido de que pertenecían al pueblo de Lynn. Así que decidió abandonar el coche y caminar hacia ellas. Le pidió a su padre que condujera hasta el estacionamiento de un bar de Lynn y que lo esperara allí. Mientras caminaba, Brandon seguía hablando por teléfono con su padre. Para ahorrar tiempo, decidió atravesar campos en lugar de mantenerse únicamente en las carreteras. Durante la conversación, contó que tenía que cruzar varias cercas y que podía escuchar agua corriendo cerca de él. A pesar de estar perdido, la conversación no parecía indicar que Brandon estuviera en peligro inmediato. Simplemente intentaba llegar hasta aquellas luces mientras su padre seguía conduciendo para encontrarse con él. La llamada duró aproximadamente 47 minutos. Y entonces ocurrió el momento que convertiría esta desaparición en uno de los casos más extraños de Minnesota. En medio de la conversación, Brandon dijo de repente, "Oh, shit". Después de eso, dejó de responder. Su padre intentó hablarle, pero Brandon ya no contestaba. Sus padres volvieron a llamar varias veces, pero nunca consiguieron comunicarse con él nuevamente. No hubo explicación, no hubo otro mensaje y nadie volvió a escuchar la voz de Brandon. Pero cuando amaneció y comenzaron a buscarlo, descubrieron algo que cambiaría por completo lo que creían que había ocurrido aquella noche. Brandon nunca había estado cerca de Lynn. A la mañana siguiente, los padres de Brandon reportaron su desaparición. Durante las primeras horas, todavía existía la posibilidad
de que simplemente se hubiera desorientado y apareciera caminando por alguna carretera cercana. Pero esa esperanza comenzó a cambiar cuando las autoridades encontraron su automóvil. El Chevy Lumina de Brandon estaba en una zanja de una carretera rural cerca de Taunton, Minnesota, aproximadamente a 20 millas de Lynn, el lugar donde Brandon había estado convencido de encontrarse durante la llamada con sus padres. El vehículo no mostraba daños importantes. Según el FBI, las puertas estaban abiertas y la llave no estaba dentro. Eso explica por qué sus padres nunca habían podido encontrarlo aquella noche. Brandon había estado caminando en una zona completamente diferente. A partir de la ubicación del coche, los equipos de búsqueda comenzaron a intentar reconstruir el camino que pudo haber seguido después de abandonarlo. Sabían algunas cosas gracias a la conversación con su padre. Brandon había atravesado campos, había saltado varias cercas y en distintos momentos había mencionado que podía escuchar agua corriendo cerca de él. Eso llevó a los equipos hacia una zona especialmente importante. Cerca del lugar se encontraba el río Yellow Medicine, y cuando comenzaron a utilizar perros para seguir el posible rastro de Brandon, encontraron algo que hizo pensar que quizá aquellas últimas palabras por teléfono podían tener una explicación. Los perros marcaron presencia cerca de la orilla del río, pero el rastro no terminaba allí. Los perros siguieron el olor de Brandon hasta la zona del río Yellow Medicine. En ese momento, el agua estaba más alta de lo normal, y una de las primeras posibilidades fue que hubiera resbalado y caído mientras caminaba en la oscuridad. Eso podría explicar aquellas últimas palabras que su padre escuchó por teléfono. Pero había un problema con esa teoría. Los perros no parecían detenerse definitivamente en el río. Según los responsables de la búsqueda, el rastro continuaba nuevamente por tierra, lo que hizo pensar que Brandon pudo haber caído al agua, conseguido salir y seguido caminando. Desde ese momento, la búsqueda comenzó a extenderse por una enorme zona rural. Equipos de rescate, voluntarios y perros especializados revisaron campos, caminos, zonas cercanas al río y propiedades agrícolas. Con los años, se llegaron a cubrir más de 120 millas cuadradas de la cuenca, pero no encontraron el teléfono de Brandon, no encontraron su ropa, no encontraron sus llaves y tampoco encontraron restos que permitieran confirmar qué ocurrió después de que la llamada terminó. Con el paso del tiempo, las búsquedas continuaron utilizando perros especializados en detectar restos humanos. En 2015, varios perros marcaron una zona donde aparecía un hueso, pero posteriormente se determinó que no era humano. Después de años buscando, una de las ideas que tomó más fuerza fue que Brandon pudo haber sufrido un accidente durante aquella caminata y haber muerto en alguno de los campos de la zona. Los responsables de la búsqueda incluso señalaron que una de las mayores probabilidades era que sus restos estuvieran en algún terreno agrícola que todavía no había podido ser revisado completamente. Pero esa no es la única teoría, porque cuando se intenta explicar la desaparición de Brandon Swanson, hay varias posibilidades que encajan con partes de la historia, y ninguna ha podido explicar todo lo que ocurrió aquella noche. La teoría que más ha acompañado el caso es también una de las más simples, que Brandon sufrió un accidente mientras caminaba en la oscuridad. Recordemos que atravesaba campos, saltando cercas y caminando cerca del río Yellow Medicine en plena madrugada. Los equipos de búsqueda consideraron posible que hubiera resbalado y caído al agua. El río estaba creciendo aquella noche y eso podría explicar perfectamente aquel último "oh shit" que escuchó su padre. Pero el rastro seguido por los perros pareció continuar nuevamente por tierra. Por eso surgió otra posibilidad, que Brandon consiguiera salir del río, siguiera caminando mojado y con las bajas temperaturas terminara sufriendo hipotermia en algún punto de los campos. Los propios responsables de la búsqueda han considerado esta posibilidad durante años. Eso explicaría por qué nunca regresó a una carretera o pidió ayuda nuevamente.
También existe la posibilidad de que Brandon simplemente se desorientara aún más. Era de noche, estaba en una zona rural que no conocía bien y desde el comienzo ya estaba equivocado sobre su propia ubicación. Podría haber seguido caminando durante kilómetros en una dirección completamente distinta a la que imaginaba. Con los años también aparecieron teorías sobre un posible encuentro con otra persona o algún tipo de crimen. Sin embargo, no existe evidencia pública conocida que demuestre que Brandon fuera atacado, y su caso sigue oficialmente abierto como una desaparición. El FBI continúa publicando su ficha y solicitando información que pueda ayudar a localizarlo. También se ha planteado que Brandon pudo decidir desaparecer voluntariamente, pero tampoco existe evidencia pública que confirme esa posibilidad. Y ahí está lo inquietante de este caso. La explicación podría ser tan sencilla como un accidente en medio de la oscuridad, pero después de tantos años de búsqueda, todavía no se ha encontrado algo que permita demostrarlo. Ni su teléfono, ni sus pertenencias, ni Brandon. Y mientras eso no ocurra, aquellas dos últimas palabras siguen siendo la única pista que tenemos sobre el momento exacto en que algo salió mal. La desaparición de Brandon no solo dejó preguntas, también terminó cambiando la forma en la que Minnesota responde cuando un adulto desaparece. Cuando sus padres intentaron reportarlo aquella noche, la respuesta inicial fue lenta, en parte porque Brandon tenía 19 años. Para su familia, esas primeras horas eran demasiado importantes como para simplemente esperar. Desde la desaparición, sus padres comenzaron a impulsar una nueva ley. En 2009, Minnesota aprobó lo que terminó conociéndose como Brandon's Law. La ley obligaba a las autoridades a aceptar sin demora los reportes de personas desaparecidas y a realizar una evaluación inicial para determinar si esa persona puede estar en peligro. También ayuda a coordinar mejor qué agencia debe hacerse cargo del caso. Brandon nunca regresó para ver ese cambio. ¿Qué crees que ocurrió realmente con Brandon? Déjamelo en los comentarios. Y si conoces algún caso, desaparición, misterio, historia paranormal o cualquier tema extraño que creas que merece estar aquí, puedes enviármelo al correo que encontrarás en la descripción. Esto fue Archivo Omega. Nos vemos en el próximo caso.